Hola, durante la clase de hoy, que corresponde a la semana número 6, continuaremos trabajando sobre la conservación de la materia. En la clase anterior les había propuesto 3 ejercicios para que resolvieran y lo que vamos a hacer durante el desarrollo de la clase es resolver 2 de los ejercicios que les dejé y les quedará el último con una corrección por un error que yo tuve al escribirlo para que puedan hacerlo correctamente y muy fácil. Eh, Estamos en agosto 13 y el indicador de desempeño es 4 y 5. Con esta última clase terminaríamos lo que sería redox y para mañana ya iniciaríamos con otro tema distinto. Lo primero es que observa el desarrollo de los ejercicios que habían quedado pendientes y lo segundo es pilas con los que aún no están en Classroom, pues el día de mañana dejaré una actividad y estará propuesta y se podrá solamente acceder a través del Classroom nuevo. Entonces, si no estás todavía inscrito en él, debes hacerlo. Si no sabes aún cómo tienes que hacerlo, que yo sé que debe ser mentira, porque ya con Edna lo trabajaron e ingresaron al Classroom nuevo que ella les habilitó, hacen el mismo procedimiento para entrar al de Ciencias y Química. Ingresas a Classroom para poder ingresar. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero es que vas a ingresar a tu correo institucional, el correo que ustedes saben que la cuenta es de Gmail, y en esa cuenta de correo te debió haber llegado una notificación invitándote a participar de una clase en Classroom, pues de unirte a una clase. Debes ingresar al mensaje y aceptar la invitación. Si no encuentras el mensaje por la parte de notificaciones o por la parte de mensajes, la bandeja de entrada, entonces hay otra posibilidad. La otra posibilidad es que ingreses en Google y buscas Classroom, vas a verificar que estés usando tu cuenta institucional y vas a dar clic en unirte. Te voy a mostrar para que no tengas ningún tipo de problema lo que podrías hacer. Entonces entras a Google y buscas Classroom y le das a esta primera opción que dice iniciar sesión, cuentas de Classroom. Le das clic ahí y eso te va a llevar entonces a la siguiente parte. Te va a llevar a decir, pues te va a mandar inmediatamente al Classroom porque normalmente uno tiene las cuentas de Gmail abiertas, pero tienes que prestar mucha atención que realmente esté con tu correo institucional. Para poder verificar eso, en esta parte que te aparece la P al lado de los punticos, pues la P no, la letra de tu correo electrónico, debes acercarte ahí y cuando pongas el mouse sobre la letra P te va a aparecer con qué correo estás ingresando. Debes darle clic y mirar que realmente sí sea tu correo electrónico institucional y no otra cuenta diferente porque te va a enviar para otro Classroom distinto. Entonces verificas y ahí te va a aparecer una lista de opciones de cuentas de correo electrónico y vas a poner el ingreso con tu cuenta institucional. Dándole entonces clic ahí podrás mirar. Finalmente te va a aparecer una pantalla con todos los Classroom que tienen abiertos en este momento. Creo que tienen abiertos con Edna, tienen abiertos con Héctor si no estoy mal, con Jamie, bueno, no sé con quién más tengan. Y va a haber uno que es mío, dice 10º, Biología y Química. Diana Rendón, te aparece un cuadrito así y te dice rechazar o unirte. Entonces debes darle clic en unirte. Hasta el momento solamente hay un estudiante de todo el salón que falta por unirse al grupo. Espero que mañana al finalizar esta clase, entonces ya esa personita se encuentre en el grupo ya inscrita. No digo pues para no hacerla pasar un mal momento. Listo, entonces le da clic en unirse y ya quedarías ahí y les puede notificar todo lo que publique de aquí en adelante, ya que todo el resto de actividades las estaremos resolviendo por ese medio. Para registrar la asistencia, estas personitas deben escribir en los comentarios de Classroom de esta clase, deben escribir presente y la letra A. El grupo de Adames a Evelyn escriben la letra A y el grupo de Jeremy a Yalibet van a escribir el color azul. Escriben presente color azul en los comentarios, pilas no del video, sino en los comentarios de Classroom donde estoy publicando la clase. Vamos a volver a recordar que redox entonces se refiere a las reacciones químicas donde hay transferencia de electrones, transferencias de óxido-reducción y que habíamos establecido unos pasos. Hoy lo voy a hacer mucho más rápido porque asumo que ya tienen una idea
y ya saben muchas de las cosas y de los pasos que hay que seguir de acuerdo a la clase anterior. Lo primero es asignar los números de oxidación a cada elemento. Lo segundo, identificar las sustancias que se oxidan y se reducen. Tercero, escribir las semirreacciones. Cuarto, multiplica por los electrones perdidos y ganados para poder igualar esas cantidades. Quinto, lleva los coeficientes a la ecuación principal y sexto, termina de balancear por tanteo. No olvides que siguiendo estos pasos no te perderás desarrollando los ejercicios. Hay algo muy importante y es que yo tuve un error gigante y en la solución de los ejercicios la primera reacción química era correcta y el ejercicio lo podían hacer muy fácil, pero las otras dos reacciones que les había propuesto de tarea estaban mal escritas, les faltaba una parte. Tuve, no sé, ahí un lapso cerebral y por lo tanto entonces la escribí mal y les pido me disculpen. Estas son las ecuaciones escritas de forma correcta. Agradezco a las compañeras que fueron quienes se dieron cuenta que el ejercicio no daba porque lo estaban haciendo muy juiciosos y muy juiciosas. Espero que los que no hayan ni siquiera intentado, intenten. De pronto no los sorprenda con un examen sorpresa en directo, toditos conectados por Zoom, y elija quien desarrolla el ejercicio. Entonces, por favor, espero que intenten hacerlo. Durante la clase de hoy vamos a desarrollar esta primera ecuación y voy a desarrollar esta segunda ecuación, como para que volvamos a recordar, y les va a quedar entonces ya la tercera ecuación corregida para que la desarrollen durante la clase. Bueno, entonces solución de ese primer ejercicio, lo primero que me dicen es escribir la ecuación, entonces yo la escribo. El segundo paso, pues o sea, en realidad lo que sería el primer paso es asignar los números de oxidación, y para esa asignación de los números de oxidación voy a utilizar la tabla periódica. En la tabla periódica se encuentran entonces los números de oxidación de cada elemento. Eso ya lo habíamos aprendido a hacer. Aún así, yo vuelvo a recordarles un poquito para los que están perdidos. Escribo la reacción química y encima de ella voy a escribir los números de oxidación correspondientes a cada elemento. Lo primero es que por reglas generales yo ya sé que el oxígeno siempre es -2. Entonces, sobre todos los oxígenos que me encuentre, voy a escribir el -2 y voy a escribir el -2. Eso ya tendría que estar claro desde clases pasadas. Lo segundo es que voy a la tabla periódica y me encuentro que el aluminio solo tiene un número de oxidación. Tiene como número de oxidación al 3. Entonces, sobre el aluminio escribo el 3. Pasa algo muy particular con este aluminio, y es que cuando los elementos están solos y no están acompañados por otro, ese elemento, su carga es 0. Entonces a este aluminio que está aquí solito le voy a poner 0. Continúo con el carbono. El carbono, que se representa con la letra C, lo buscas en la tabla periódica y nada más tiene dos posibilidades de números de oxidación. Tiene al 2 y tiene al 4. Podría utilizar cualquiera de los dos. Ya había dicho que cuando los elementos están solos son 0, por eso este carbono de acá, que no lo está acompañando nadie más, es 0. Mientras que este carbono que está acá debe estar utilizando o el número 2 o el número 4. Yo ya sé, pues porque yo lo he hecho muchas veces, entonces yo ya sé que el carbono es el número 4. Y voy a verificar que realmente sí sea correcto lo que estoy diciendo. Entonces cojo y escribo las operaciones matemáticas para rectificar que estos números de oxidación que escribí sí sean los que corresponden. Entonces en el aluminio utilizo el +3 y se está repitiendo dos veces, entonces +3 por 2. Y el oxígeno utilizó al -2 que se está repitiendo además 3 veces, entonces -2 por 3. Esto me daría un resultado de 0. Ahora voy a ir a este otro compuesto. El carbono es 4 y solamente está una vez porque no hay ningún número que lo acompañe, entonces quedaría +4. Y el oxígeno es -2 y se está repitiendo dos veces, entonces -2 por 2 daría -4 para un total de esta operación matemática de 0. Me quedaron los números de oxidación asignados sin ningún problema. Siguiente paso. Analiza los cambios que habían en los números de oxidación. ¿Qué elementos entonces presentaron cambios en esos números? El primer elemento que me encuentro que cambió su número es el aluminio. Estaba en +3 y pasó a 0. Y también me encuentro que, bueno, lo escribo la semirreacción. El aluminio estaba en 3 y pasó a 0. Luego me encuentro con que el carbono estaba en 0 y pasó a +4. Entonces también escribo la semirreacción. El carbono estaba en 0 y luego de la reacción pasó a estar en +4.
Luego, en el tercer punto me dicen, o el tercer paso me dicen identifica las sustancias que se oxidan y las que se reducen. Para eso tengo que centrarme en esta tablita, que es quien me va a brindar la información de qué sustancia se oxida y de qué sustancia se reduce. Me paro en la recta numérica y observo lo que sucede. Voy a ir con el aluminio. Estaba en +3 y pasó a 0. Entonces de 3 pasó a 0. O sea que va en esa dirección. Perdón, va en esta dirección, quiere decir que el aluminio es la sustancia que se reduce y por lo tanto está ganando electrones. Por el contrario, el carbono está en 0 y pasó a 4. Entonces el carbono estaba en 0 y se vino hasta por acá, hasta el 4. Quiere decir que esa es la sustancia que se oxida y está perdiendo electrones. Entonces las escribo. El carbono estaba en 0 y pasó a +4. Perdió electrones. ¿Cuántos electrones está perdiendo? Entre 0 y 4 hay una diferencia de 4, o sea que está perdiendo 4 electrones. Con el aluminio estaba en +3 y pasó a 0. Estaba en +3 y pasó a 0. Se está reduciendo y además de que se reduce, hablamos de que está teniendo una ganancia de electrones y por lo tanto estaría ganando 3 electrones. Continúo con el siguiente paso. Escribo las semirreacciones. Entonces en las semirreacciones tengo que el aluminio estaba en +3 y pasó a 0 y que el carbono estaba en 0 y pasó a +4. Estas semirreacciones les voy a agregar la ganancia y la pérdida de electrones que están teniendo. Entonces ya habíamos dicho que el aluminio ganaba 3 electrones, entonces pongo a sumar los 3 electrones. Y habíamos dicho que el carbono pierde 4 electrones, entonces resto esos 4 electrones. Además, voy a invertir estos números debido a que los electrones ganados deben ser igual a los perdidos. Entonces por eso voy a multiplicar por el inverso. Por eso este 4 que está acá lo voy a subir al aluminio y el 3 del aluminio lo voy a pasar para el carbono. Entonces hago ese cambio. Pongo el 4 del carbono acá y el 3 del aluminio acá. Y multiplico. Eso es el siguiente paso. Multiplico electrones perdidos y ganados y multiplico este número por los elementos para mirar qué me va a dar. Entonces comienzo haciendo la multiplicación. 4 por aluminio me va a dar 4 aluminios, 4 por 3, 12 electrones y 4 por 1, 4 aluminios. Entonces lo escribiría 4 aluminios más 12 electrones va a ser igual a o va a producir 4 aluminios. Continúo con la siguiente semirreacción. El 3 me multiplica a los carbonos, 3 por C, entonces sería 3 carbonos, 3 por 4, 12, sería menos 12 electrones, y al final quedarían 3 por C, 3C, es decir, 3 carbonos. Lo escribo, 3 carbonos, menos 12 electrones y 3 carbonos. Recuerden que estoy multiplicando este 3 por cada uno de los términos que están en el interior de los corchetes. Siempre escribo estos numeritos de oxidación acá para poder ubicarme a cuál de esos elementos es que tengo que agregarle el número que puse en la parte de adelante. Cancelo estos 2 electrones positivos con estos 12 negativos y lo siguiente que voy a hacer es llevar los coeficientes que me quedaron en la parte de adelante de estos elementos a la ecuación principal, que era la ecuación completa que tenía ahora. Entonces los voy a volver a escribir para tenerlos presentes acá, cuáles eran esos coeficientes, y me voy para la ecuación principal y los escribo. Esta es mi ecuación principal. Entonces donde está el aluminio +3, donde está el aluminio +3 voy a escribirle un 4 en la parte de adelante, y donde está el aluminio 0 voy a escribir un 4 en la parte de adelante. Donde está el carbono 0 voy a escribir un 3 y donde está el carbono 4 voy a escribir un 3. Ahí ya hice el paso número 6, que era llevar los coeficientes a la ecuación principal, pero aún no está balanceada. Debo llegar al punto número 7 porque si no me quedaría incompleto el ejercicio y me proponen que debo terminar de balancear por tanteo. Entonces yo ya debo empezar a hacer cálculos. Es importante que sepan que si es necesario uno puede rebajar el número que se haya encontrado haciendo todo el proceso anterior de redox. Bueno, entonces continúo. Lo primero que me dicen para balancear por tanteo es que debo balancear los elementos metálicos, que son el aluminio. Entonces voy a contar cuántos aluminios hay en los reactantes y cuántos aluminios hay en los productos. Me encuentro que de aluminio hay 4 por este lado por 2
este 4 por 2 chiquitico sería igual a 8 aluminios en este lado, y me voy para los productos y me encuentro que solamente hay 4 aluminios. Entonces esto no podría quedarse de esta manera. Lo que yo voy a hacer es que voy a modificar y voy a convertir al aluminio en 4 solamente para que me quede igual al del otro lado. Miren, no voy a aumentar este, sino que voy a disminuir este. ¿Por qué lo voy a disminuir? Para ahorita no perjudicarme con tanta cantidad de oxígeno. Entonces por eso trato de disminuirlo. Entonces lo voy a convertir en 4. Y para realizar esa conversión de que todos estos aluminios que están acá me queden en 4, cambio ese 4 por un 2. Entonces ahí sí me quedaría la siguiente operación matemática. El aluminio sería igual a 2 por este 2 chiquitico sería igual a 4. Entonces aluminio 4 acá y aluminio 4 acá. El metal ya está balanceado. Paso número 2. No metales. En este caso el elemento no metal es el carbono. Vamos a contar cuántos carbonos hay acá. En este lado de los reactantes tengo 3 átomos de carbono y en el lado de los productos tengo 3 átomos de carbono. Por lo tanto, el no metal está balanceado. Me voy para los hidrógenos. En los hidrógenos me encuentro con que no hay ningún hidrógeno en la reacción, entonces simplemente no balanceo hidrógenos y continúo con oxígenos y me encuentro que oxígenos sí hay. Entonces voy a contar la cantidad de oxígeno que hay. Empiezo por este ladito. Primero, hay 3 atomitos de oxígeno acá, pero este 3 lo tengo que multiplicar por ese 2 grandotote. Entonces 3 por 2 serían 6 oxígenos en reactantes. Ahora me voy a pensar qué pasa en los productos. Y en los productos me encuentro que 3 por 2 sería 6. Entonces vuelvo, 2 atomitos de oxígeno que habían por el 3 que hay en la parte de adelante sería igual a 6. Y por lo tanto el oxígeno me quedó balanceado. De esta forma yo ya puedo decir que mi ecuación quedó completamente balanceada y esa es la forma correcta o el resultado correcto que les debió haber dado. Para la segunda asistencia, otro grupito de personas, del grupo de Bermúdez a Felipe Espinosa, van a escribir en los comentarios de Classroom el número 1. Y de Osorno a Rueda van a escribir la letra F en los comentarios. Vamos a hacer la otra ecuación, que es lo que yo les decía. Ahora voy a hacerlo mucho más rápido y más simplificado. No voy a poner tan detallado el paso a paso porque asumo que vieron el video anterior, muy juiciosos, que tomaron nota y que han prestado atención al ejercicio anterior. Entonces cada vez lo podemos hacer de una forma mucho más ágil. Entonces escribimos la ecuación, asigno los números de oxidación. Ya sabemos siempre que el oxígeno por regla general es -2, entonces donde haya oxígeno siempre voy a escribir -2. También por regla general sé que donde haya hidrógeno siempre va a ser +1, entonces lo escribo de una vez. Además, con el ejercicio anterior sé que, olviden lo que acá decía. Ahora vamos para el cobre. El cobre tiene como número de oxidación por estar solito acá al 0. Y según la tabla periódica tiene el número 2. Entonces escribo al número 2 y hago la operación matemática y determino, acuérdense que el nitrógeno tiene muchas posibilidades, pero en este caso de acá el nitrógeno está utilizando acá el número 5 y acá también está utilizando al número 5. Miren y verá por qué. 3 por 2 me daría -6. Y esto juntico me daría +6 y sería 0. Entonces es correcto. Luego hago la misma operación para esto. 2 por 3, 6. 6 por 2, 12. 12 negativos. Ahora 5 por 2, 10 positivos, más 2 positivos serían 12 positivos para un total de 0. Lo mismo va a ocurrir acá, el nitrógeno. 2 por 2 sería 4, menos 4. Necesitaría entonces que el nitrógeno trabajara con el número 4. Pero eso ya lo debieron haber aprendido hace ratico. Listo. Habiendo asignado los números de oxidación, voy al segundo paso. Me dice, analiza los cambios en los números de oxidación. Voy a ubicar qué elementos cambiaron su número de oxidación. El primer elemento que me encuentro es el cobre, pasó de 0 a +2. Y el nitrógeno que estaba en +5 y pasó a +4. ¿Por qué no escojo este otro nitrógeno de acá? Porque en comparación con los reactantes, este nitrógeno no cambió su número de oxidación, siguió siendo 5. Mientras que entre este y este sí hubo cambio. ¿Por qué no escojo este? Porque no debo escoger
dos cambios en los productos. El cambio ocurre entre reactantes y productos, para que lo tengan presente. Escribo las semirreacciones. Entonces el cobre era 0 y pasó a más 2. Y el nitrógeno era más 5 y pasó a más 4. Entonces identifico la sustancia que se oxida y que se reduce. Utilizo la tablita. Y me encuentro con que el cobre que estaba en 0 y pasó a más 2, está haciendo esto, es la sustancia que se oxida, es decir, que acabo de perder electrones y tuvo una pérdida de 2 electrones. Con el nitrógeno estaba en 5 y pasó a 4, entonces estaba en 5 positivo y pasó a 4, es la sustancia que se reduce, quiere decir que ganó electrones y ganó un solo electrón. Escribo las semirreacciones, las pongo entre corchetes y voy a agregar entonces la cantidad de electrones perdidos y ganados. El cobre perdió 2 electrones, entonces es menos 2, y el nitrógeno ganó un electrón, entonces es más un electrón. Luego de eso, invierto estos números para garantizar que los electrones ganados sean los mismos que los perdidos y multiplico el 1 por todo lo que está acá en el corchete y el 2 por todo lo que está en el corchete. Y el resultado sería el siguiente. Aunque el 1 no se debe escribir, yo en este caso lo estoy poniendo para que les quede claro y lo puedan visualizar mejor. Entonces, 1 por cobre sería un cobre, 1 por 2, 2, 1 por cobre, un cobre. Ahora cojo el 2, 2 por n, 2n, 2 por 1, 2 y 2 por n, 2n. Cancelo entonces los electrones ganados con los perdidos, porque más 2 menos 2, pues entonces ya sabemos que se cancelan. Y multiplico ahora sí los electrones perdidos por los ganados, que ya lo hice, y llevo esos coeficientes que obtuve a la ecuación principal. Miren que estoy repitiendo todos los mismos pasos, sino que ya voy más aceleradito. Entonces, todos esos coeficientes que aparecen acá los debo agregar en la reacción. Recuerden que puedo modificarlos las veces que necesite, porque siempre voy a finalizar terminando por tanteo. Entonces, se escriben los números de oxidación para saber de cuál de todos los cobres se está hablando y de cuál de todos los nitrógenos se está hablando. Entonces, el cobre que tiene 0 debe estar en 1 y el cobre que tiene al más 2 también debe estar en 1. El nitrógeno que está en más 5 debe tener 2. Y el nitrógeno que tiene más 4 también debe tener un 2. Entonces simplemente los escribo. Hasta aquí llegué a este punto, que era llevar los coeficientes a la ecuación principal. Aún así, todavía no está balanceado. Tengo que hacer la última parte, que es balancear por tanteo. Para balancear por tanteo, lo primero que debo hacer es mirar y revisar los metales. El cobre, iniciamos con el cobre. Acá hay un átomo de cobre y en el otro lado también hay un... En el otro lado es después de la flecha, que son los productos. Entonces, en el cobre hay uno y después de la flecha también hay un solo átomo de cobre. Muy bien. Los no metales. El no metal es el nitrógeno. Vamos a contar la cantidad de nitrógenos. Entonces, acá hay 2 átomos de nitrógeno. Vamos a mirar qué está ocurriendo en el otro lado. En el otro lado, el nitrógeno es este 2, que multiplica todo lo que hay en el interior del paréntesis, o sea, el nitrógeno, más estos otros 2 nitrógenos que están acá. Este 2 que acompaña la parte de adelante al nitrógeno. Entonces sería 2 más 2 igual a 4. Valor que no coincide con el del otro lado. Entonces tengo que hacer que este 2 de acá se convierta en un 4. ¿Cómo voy a hacer que se convierta en un 4? Entonces voy a ponerlo no a multiplicar por 2, sino a multiplicar por 4. Entonces te quedaría de la siguiente manera. Multiplicando ese 4 por la N, te quedarían 4 nitrógenos. Entonces ahora sí, el nitrógeno está balanceado. Me voy con los hidrógenos. Vamos a contar la cantidad de hidrógenos que hay. A este lado de la reacción solamente hay 4 hidrógenos. Vamos a mirar en el otro lado. En el otro lado solamente hay 2 hidrógenos. Entonces, lo que debo hacer es convertir este H2 en 4. ¿Cómo lo convierto en 4? Multiplico poniéndole un 2, poniéndole un coeficiente a la parte del hidrógeno. 2 por 2 sería entonces 4, quedó convertido en 4. Listo, ya teniendo los hidrógenos
convertidos en 4, entonces doy paso a balancear los oxígenos. Los oxígenos, entonces voy a contar qué cantidad de oxígenos hay en los reactantes. Recuerden que el número que está adelante siempre multiplica a todo el compuesto. Entonces el oxígeno, acá en la parte de adelante hay 4 y lo debo multiplicar por el número que está acompañando al oxígeno, que es 3. Entonces sería 4 por 3, sería un total de 12 oxígenos en los reactantes. Voy a contar en los productos. Entonces en los productos me encuentro con este primer grupito aquí de oxígenos. Sería 3 oxígenos que hay aquí por 2. Entonces 3 por 2 más, acá viene otro combito de oxígenos, 2 que está acá adelante por el 2 chiquitico. Entonces más 2 por 2 más, acá viene otro grupo de oxígenos que serían los 2 oxígenos que están acá. Recuerden que este 2 de adelante multiplica a todo. Entonces eso sería un total de 12 oxígenos y por lo tanto la ecuación quedó completamente balanceada. Recuerden que a muchos que lo intentaron hacer no les daba porque había faltado escribir la mitad de la reacción. Para la asistencia de Sosa a David deben escribir la letra F y G, y para la asistencia de Emanuel a Jacobo deben escribir el número 5. Recuerden que es en los comentarios de Classroom. Ahora sí podrás solucionar tú el ejercicio que quedó faltando, que era esta reacción. Van a ir a hacerla bien juiciosos porque en la próxima clase, cuando ya nos veamos por Zoom, entonces estaré preguntando para que alguno nos solucione el ejercicio y nos diga cuánto les dio. Les recuerdo que deben estar todos en Classroom, porque el día de mañana viernes estaremos realizando la actividad 0 y solamente se podrá hacer a través de Classroom, ya que es un formulario de Google y no se los pienso compartir por la parte de planeadores, sino directamente sobre el Classroom. Vuelvo y repito, yo ya les di los pasos al inicio del video. Recuerden cuidarse muchísimo y ojalá hayan tomado notica de los datos importantes y ojalá les haya dado la solución de los ejercicios. Chao, cuídense mucho.